Padre, te pedimos que este pan, esta palabra, venga del cielo, edifique nuestra vida. Señor, pon fuego en nosotros, revelación, aliméntanos hoy para alimentar a otros, provéenos revelación para tener revelación para otros, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra pueda quitar de en medio de nosotros todo estorbo al cumplimiento de tu propósito para nuestras vidas. Amén. Filipenses capítulo 3, versos del 7 a 16, tremenda palabra, carta escrita y enviada por Pablo a la iglesia de Filipos. Una carta contundente, poderosa, ojalá la lean. Hay que leer la palabra, lean. Qué bueno que muchos puedan leer toda la epístola o toda la carta esta semana. Solo vamos a tomar ahora esta porción. Verso 7. Pero las cosas que para mí eran ganancia, dice Pablo, las he considerado pérdida o de poco valor en otra traducción, y en otra traducción más crudamente dice basura, ¿no? Las he considerado como pérdida o basura a causa de Cristo. Verso 8. Más aún considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. O sea, la prioridad de Pablo era: yo quiero conocerle. Lo demás no tiene tanto valor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo todo por poco o de poco valor o por basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, o sea, del cumplimiento de normas, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? No quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, ¿qué es? A Jesús. ¿Qué es? Él estar totalmente perfecto en Él ser pleno. Pero una cosa hago, diga conmigo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo, y si pensáis de otro modo, también eso os revelará Dios. En todo caso, sigamos fieles a lo que hemos logrado. Amén y amén. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Bueno, era Pablo, enamorado de Jesús, hablando a los fieles, a la familia de Dios en la iglesia de Filipos. Y hoy en día en el mundo entero estamos pasando por tormenta. Ya esta tormenta tiene más de un año. Estamos pasando por, de alguna manera, una turbulencia que está poniendo a prueba todo lo que somos, ¿no? Nosotros tenemos que ser conscientes, y si no lo somos, pues aprenderemos a hacerlo. Estas circunstancias por las que está pasando la familia, el matrimonio, los ministerios, la iglesia, las naciones, los sistemas financieros del mundo, también los sistemas
productivos, distributivos, las políticas sanitarias y las políticas sociales de las naciones están siendo puestas a prueba en esta tormenta, en esta turbulencia. Es como que estamos en un avión y el avión empieza a moverse de manera irregular y vamos a ponernos a prueba qué tan serenos somos. El capitán que está comandando la nave tendrá que saber que si no se tranquiliza va a hacer algo indebido. Los que están en la cabina tienen que ser colaboradores eficaces y los que están como pasajeros tendrán que confiar en la pericia del piloto. Y también estarán confiando en que el fuselaje del avión y toda la tecnología que ese avión los está llevando a algún destino sea suficiente. El cinturón de seguridad, los asientos, los paracaídas, los botes salvavidas, todo esté funcionando. Todo está puesto a prueba en un momento de tormenta. Y eso es algo que está sucediendo y no podemos negarlo. Más bien podemos aprovechar esa circunstancia para poder adquirir sabiduría y conocimiento de quiénes somos nosotros. ¿Por qué nos comportamos de esa manera? Quizás muchos han tenido su fuerza y su seguridad en ciertas cosas, pero esas ciertas cosas ahora han sido zarandeadas. Y es muy probable que en muchos de nosotros haya que hacer. Y será bueno hacer una reevaluación. ¿En qué he estado confiando? ¿Cuál ha sido mi confianza? ¿Dónde está mi confianza? Así que necesito reevaluar las cosas. Y es lo que está pasando en el mundo y creo que todos tienen la misma oportunidad. Diga conmigo, todos tenemos la misma oportunidad. Y ya dependerá de nosotros el sacar las conclusiones y las enseñanzas y las riquezas que esta experiencia difícil y dura, porque han habido muchas muertes, ¿no?, nos está brindando. ¿Qué tengo que aprender de esto? Y tienen que ser cosas concretas para que esto no pase y no seamos después haciendo, ¿verdad?, una historia ligeros. Hubo una oportunidad de ir a fondo y ser realmente tocados a fondo, o simplemente la pasamos a la ligera, pero no fuimos al fondo de nuestras bases, de nuestros fundamentos. Y bueno, el mundo se sacudió, hubo tristeza, muchos entierros, pero parece que volvimos a las andadas, volvimos a lo mismo. Pensamos igual, actuamos igual, los valores siguen siendo los mismos, las reacciones muy parecidas y mi plan y mis prioridades siguen siendo más o menos las mismas. O sea, realmente no hubo cambios radicales. Y yo creo que este es un tiempo precioso para que los matrimonios, los hombres y las mujeres y hasta los jóvenes reevalúen lo que los está llevando a ser quienes son. Pero en medio de la tormenta hay algo que nosotros necesitamos tener en cuenta. Que la tormenta no debería para nosotros los hijos de Dios afectar nuestra esencia. O sea, la tormenta va a estar ahí. Van a haber tormentas. El Señor lo dijo. Pablo escribe en su epístola pues que no nos sintamos como malos, no nos sintamos como raros cuando viene la prueba. Porque la prueba es inherente para los hijos de Dios, porque las pruebas nos mantienen alerta y nos mantienen creciendo, nos acercan al Señor. Eso es siempre y cuando estemos bien enfocados, porque a veces las pruebas pueden hacer que la gente se aleje, como ha pasado en esta pandemia. Hay mucha gente que se ha enfriado, ha perdido su primer amor, su compromiso con la iglesia, su espíritu de pertenencia, su sentido de pertenencia se ha visto muy afectado. Y ahora se han apartado y se han enfriado y andan independientes por su camino, como islas, tratando de salvarse a sí mismos. Y perdieron su conexión al cuerpo, a la familia. Y el Señor es un Dios de familia, de unidad, ¿verdad? Y el Señor viene por un cuerpo. Jesús es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo. Y es el llamado. El Señor quiere que tú participes del cuerpo. Y nos cuesta a veces ser cuerpo porque quizás la mayoría de América Latina venimos de una experiencia, no de un cuerpo real y vivo, sino religioso. Entonces la gente iba al culto religioso, pero no se identificaba con el cuerpo, no se identificaba con ese cuerpo espiritual, no se identificaba
con ese servicio, ni con esa espiritualidad. Simplemente era cumplir, tradición. Pero no había una identidad. Pero Jesús viene por un cuerpo porque Él tiene un cuerpo y Él es la cabeza. Y por eso nos puso en una iglesia, que es su cuerpo que manifiesta su poder en la tierra. Así que no hay llaneros solitarios en el reino de Dios. No hay familias que creen en Dios, pero no están adheridas al cuerpo. No viven y se nutren en el cuerpo, ni viven y nutren a otros en el cuerpo. Así que aquí no se trata de ser independiente. Yo creo en Dios a mi manera y hago mi vida según mis prioridades, según mis conveniencias, y estoy encerrado en mi propio círculo familiar, pero no estoy adherido al cuerpo. No vivo con el cuerpo, no soy de bendición en el cuerpo, no estoy activo en el cuerpo y no bendigo a otros con los dones que Dios me ha dado, ni tampoco permito que otros me bendigan con sus dones porque no estoy participando en el cuerpo. Y esa es una grave trampa, algo que traba el diseño de Dios en cualquier familia. Y eso se llama ser independientes. Me acomodo y lo que quiero es que Dios bendiga mi proyecto familiar, mis planes de expansión, lo que es de mi familia, pero yo no estoy adherido al cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza del cuerpo, de su cuerpo, que es la iglesia viva. Entonces no podemos caer en esa mentira, en esa trampa del enemigo de que yo soy independiente, yo creo en Dios y sí, yo creo en Dios y no hay ningún problema, yo tengo mi forma y estoy por allá. Yo te digo, eso no funciona. Ese no es el reino de Dios. Yo no sé a dónde vas a ir con esa creencia si la estás viviendo y la estás practicando, porque no es el reino. No es el reino de Cristo, es otro reino, pero no es el de Jesús. El que nos va a dar vida eterna tiene un diseño y los que entran en su diseño estarán donde Él está, en la eternidad con el Padre. El cuerpo de Cristo es el que va a ir a presentarse delante de papá, siendo encabezados por Cristo. No es cualquier cuerpo, es el cuerpo de Cristo encabezado por Cristo delante de papá en el final de los tiempos. Y necesitamos tener esa claridad. Así que no podemos perder nuestra esencia. Somos hijos de Dios y los hijos de Dios vivimos en comunidad. Caminamos como familia. Nos apoyamos unos a otros, nos dejamos enriquecer de otros para nosotros a su vez enriquecer a otros. Somos familia, somos comunidad. Entonces no es eso de que yo estoy por allá y yo sigo viviendo por mi cuenta, ¿no? Y quiero utilizar a Dios para mis planes, para que bendiga mis asuntos, mis prioridades. Dios es misericordioso y de hecho Dios provee y da porque tiene misericordia, pero eso no quiere decir que esté agradado. Eso tampoco quiere decir que esté aprobando tu estilo de vida. Entonces es el llamado. No puedo, diga conmigo, yo no puedo perder mi esencia de hijo de Dios, aún en medio de la tormenta. No puedo perder mi identidad como hijo de Dios, como hija de Dios, como familia de Dios, aún en medio de la turbulencia. Necesito permanecer claro y consciente. Y saben, nosotros realmente en la práctica, nosotros vamos a estar limitados por nuestro nivel de conciencia. ¿Sí? Yo quiero que lo meditemos un poco allí. Todos somos limitados y todos vamos a ser condicionados dependiendo del nivel de conciencia que tengamos de quiénes somos y qué posición tenemos. Así que si tú eres muy consciente de que el asunto del ámbito natural, del mundo y las leyes naturales son lo que más tú percibes y eres muy consciente de las cosas que existen en el mundo, pues así como eres consciente de las condiciones naturales del mundo temporal, así es que te sientes tú y estás tú limitado por eso. O sea, somos limitados por aquello de lo que somos más conscientes. Pero nosotros los hijos de Dios estamos llamados en Cristo Jesús a estar más conscientes de la realidad del reino de Dios y las promesas de Dios y el diseño de Dios. Entonces, si tú y yo como hijos de Dios, que estamos llamados a vivir en la realidad del reino de Dios aquí en la tierra, no después, aquí en la tierra, nosotros vamos a estar
condicionados y vamos a estar coberturados por esa realidad. Así que en el fondo del corazón, lo sepamos o no, nosotros estamos eligiendo bajo qué límites y bajo qué cobertura es la que nosotros vamos a desarrollar nuestra vida. Si yo soy muy consciente del mundo natural, pues el mundo natural es el que va a ejercer sus parámetros en mi vida. Pero si yo estoy más consciente de la realidad del reino de Dios en mi vida, pues esos parámetros y esa realidad soberana del reino de Dios, de la cual tú y yo somos conscientes, es la que nos va a coberturar a nosotros. Así que en el fondo, todos estamos eligiendo. ¿De qué estás más consciente tú en tu vida? ¿De qué eres más consciente? ¿De las cosas que están pasando a tu alrededor o de las cosas del reino de Dios que aunque no las veas sabes que están allí? Y a las cuales tú y yo tenemos acceso. Entonces esto es una llave importante. Yo necesito ser más consciente de quién soy yo en el reino de los cielos que más consciente quién soy yo en el mundo natural. Porque si tú eres más consciente del mundo natural, pues listo, lo tuyo es lo natural y ahí, como dice el Señor, hay aflicción. Pero yo quiero ser más consciente. Yo quiero tener más identidad con Cristo resucitado. Yo quiero tener unidad con Él, entendimiento. Quiero ser más consciente de mi realidad espiritual en el reino de Dios aquí, en medio de este mundo material. Entonces, si yo tengo más conciencia y más entendimiento de la realidad del reino de Dios, de la realidad de Cristo resucitado y yo resucitado en Él, pues esa realidad es la que yo voy a vivir. Mi casa y yo viviremos en la realidad del reino de Dios porque estamos conscientes de ella y la queremos vivir. Aleluya, dale ese aplauso al Señor. Y eso es importante. Eso es lo que el Espíritu Santo me decía en estos días. Y claro, es duro porque tengo que saber realmente cuál es la conciencia que tengo. Y yo creo que la mayoría de nosotros tenemos una lucha tremenda. ¿De qué eres más consciente? De eso que no tienes, ¿verdad? ¿De qué eres más consciente? De eso que necesitas, ¿no? Y somos muy conscientes de qué, de lo palpable, de lo que es de alguna manera fácilmente de ver con nuestros sentidos naturales. Somos muy conscientes, estamos demasiado relacionados con aquello que nuestros sentidos naturales nos permiten percibir. Lo del mundo temporal, eso es algo que está allí constantemente y somos tan conscientes que casi que la mayoría de nuestro corazón está comprometido con ese asunto. Y yo no estoy diciendo que desconozcamos la realidad del mundo natural, no, claro que no. Claro que no, pero no puede ser que yo como un hijo de Dios, un redimido, uno que ha muerto con Cristo Jesús y ha resucitado con Él y soy redimido y el poder del Espíritu Santo habita en mí para que yo viva en la resurrección, esté más consciente de lo natural que de la realidad espiritual de un resucitado que tiene acceso a lo ilimitado del reino de los cielos, como Jesús lo manifestó. Entonces, ¿por qué estoy tan consciente de esto y no estoy tan consciente del reino? Porque eso va a definir cómo es que estás viviendo. Si te sientes bien, libre, feliz y pleno o no. Entonces queremos lograr todo lo que podamos en el ámbito del reino natural porque eso nos va a dar para nosotros la felicidad y la plenitud y la tranquilidad. Pero sabemos que eso es muy incierto y muy relativo. Porque mientras más tienen las personas, más agitadas están en cuidar lo que tienen. Y las que no tienen en el mundo natural lo que necesitan, están muy afanados en tener eso. Pero cuando tengan eso van a querer más de lo otro. Y no van a tener nunca cuándo acabar. O están preocupados porque no tienen, o están preocupados porque tienen y lo tienen que conservar o lo quieren aumentar. ¡Wow! ¿Y entonces cuándo vas a estar bien? Pues en ese campo de la conciencia natural y temporal, nunca. Nunca, es un desperdicio. Porque fuimos diseñados por Papá Dios para vivir en la plenitud, en la libertad que solo Él nos provee a través de Jesús. Y esa libertad es interior. Lo demás es añadidura, lo demás es para administrarlo, pero no para que me cautive.
Entonces necesito despertar esta conciencia. Necesito ir a descubrir mi esencia. Soy un hijo de Dios, soy libre, soy eterno. No puedo estar conectado a lo temporal y siendo esclavizado por eso sin darme cuenta. No dependo de eso, son instrumentos. Las finanzas son instrumentos, los estudios son instrumentos. Las habilidades que tengamos son instrumentos, pero yo no me debo a ellos. No me someto al mundo natural, porque yo ya fui liberado, activado por Jesús para la eternidad. Entonces, desde esa posición, desde esa esencia, desde esa identidad, desde ese nuevo ADN, desde ese nuevo entendimiento, yo tengo que vivir. Necesito esa claridad y esa conciencia. Tengo una nueva esencia y necesito ser consciente de eso y vivir en esa dimensión más que en la otra. Obviamente no estamos diciendo que no vamos a vivir en la dimensión natural, pues claro. Pero mi prioridad no es esta dimensión, yo no me dejaré absorber por ella, porque hay una mayor a la cual ya tengo acceso a través de Jesús. Y quiero ser consciente de eso. Mi esencia es celestial. Mi esencia es el Espíritu de Dios viviendo y habitando en mí, porque soy un hijo de Dios para vivir en dimensiones celestiales. Aleluya. Eso es lo que el Señor quiere. Y recordemos que el diseño de Dios era que lo tuviéramos todo con Adán y Eva, Génesis capítulo 2. Pero en el capítulo 3 de Génesis, el hombre cae y desciende a niveles donde la consecuencia de esa infidelidad a Dios y ese deseo de ser independientes trajo muerte. Así que el hombre se limitó y ahora el hombre tiene miedo a morir. ¿O no? El hombre tiene miedo a morir, es la realidad. Nadie quiere morir en su sano juicio. Todos tienen miedo de morir, porque estamos bajo esa fuerza, bajo ese diseño al que Adán y Eva bajaron, porque ellos no iban a morir. Ellos tenían comunión con lo celestial y eran divinos. Pero cuando quisieron ser independientes, bajaron al llano y en el llano hay muerte. Pero con Cristo dejamos el llano y ahora subimos donde papá. Y como estamos donde papá, somos eternos. Pero por ahora vivimos y compartimos esta realidad temporal, pero no nos debemos a la temporal, sino a la celestial. Porque Jesús resucitó, tú y yo vivimos en la comunión celestial. Es tu esencia es de arriba, ya no es de abajo. Tu esencia es del cielo y ya no es terrenal. Entonces eso es algo poderoso porque te libera. ¿Cómo voy a experimentar eso? Tienes que vivirlo. El otro día oraba una mañana que me levanté temprano y le decía, Espíritu Santo, yo estoy cansado. Yo estoy cansado. Lucha y lucha y lucha y lucha y yo quiero más. Yo quiero, antes de irme, yo quiero tener esas experiencias del cielo porque yo sé que son reales. Quiero que mi espíritu sea tan poderoso en mí que mi parte consciente humana no le estorbe. No me estorbe. Entonces, yo sé que en mi espíritu está todo. Pero no mi espíritu humano, sino mi espíritu vivificado por el Espíritu Santo. Y tú y yo podríamos estar muy conscientes de esto. Tú y yo necesitamos estar conscientes de esto. El Espíritu Santo ha vivificado nuestro espíritu. Tú y yo hemos sido vivificados si hemos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, tú y yo somos vivificados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que dentro de nosotros está todo el conocimiento. Dentro de ti están todas las capacidades que necesitas. Dentro de ti está el poder para orar por unos y que resuciten. Dentro de ti está el poder para crear lo nuevo, lo que nadie ha visto. Dentro de ti está el poder de prosperar y de mover las cosas, de mover las montañas. Está dentro de ti y de mí. ¿Por qué? Por nosotros no. Porque Él vino hacerse uno con nosotros por el Espíritu. O sea, el poder que tú necesitas para prosperar, para sanar, para mover una montaña, para liberar a alguien, ya lo tienes. Y yo le decía, Señor, ¿y entonces por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estos límites? Y entonces Él me dijo, porque posiblemente tú estás más consciente de lo externo que de la gloria mía que ya tienes. Entonces, claro, como estás más consciente de tus impedimentos, esos impedimentos son los que te fijan el límite.
Pero si tú empiezas a ser más consciente de lo ilimitado que yo soy dentro de ti, entonces tú vas a comenzar a vivir ilimitadamente. Y yo dije, yo quiero eso. Yo quiero que mi ser natural no estorbe a la gloria que ya hay dentro de mí y que esa gloria empiece a salir, me haga inteligente, me haga sabio, amoroso, poderoso, con autoridad, que me haga creativo, que me haga grandioso como ya lo es en mí el Espíritu Santo. Pero ¿quién está estorbando? Ese que se llama yo mismo. ¿Cómo hago para desaparecerlo? ¿Cómo hago para que el espíritu que está en mí comience a invadir y a empujar a ese fulano que se llama yo mismo? Y deje de estorbar para que él aparezca con una mentalidad renovada, con un espíritu y un corazón maravilloso y poderoso que cambie no solamente su vida, sino del entorno donde está. Ese es el poder que está en nosotros. Pero tenemos más conciencia de lo que no podemos que de lo que podemos en él. Yo dije, Señor, esto tiene que pasar, esto tiene que pasar. Esto tiene que pasar. No quiero vivir una religión en la que simplemente creo en ti, pero no vivo esa gloria. ¿Cómo estar viviendo así? Creyendo en Dios, pero no lo estoy viviendo, no lo experimento, no soy más feliz. No puedo amar más, no puedo hacer más, no puedo cambiar las cosas. Porque lo estoy haciendo quizás en el plano donde yo ya tengo un límite y ese límite va a estar ahí, que es el límite natural. Pero la única forma de vencerlo es que tú accedas a lo que tú ya tienes y es ilimitado. Es el reino de Dios. Es el reino de Dios que está en ti. Es el poder de Jesucristo resucitado. Ya está en ti. Aleluya. Aleluya. Y entonces yo le dije, Señor, ¿cómo? Le preguntaba. ¿Cómo voy a hacer? Y estaba yo como así, como medio enojado. Y el Espíritu Santo me dijo, necesitas que el espíritu que está en ti comience a ser más protagonista en tu vida que tú. Y ahí me nació eso de ¿quién me va a defender de mí mismo? Porque en esto tenemos que ser honestos los que lo quieren ser. Los que quieren vivir a la ligera seguramente no se van a tomar el tiempo, pero los que quieren ir a fondo en su vida, entonces tienen que saber y tienen que tener conciencia de que necesitamos que alguien nos defienda de nosotros mismos. Y tú, si eres honesta y eres honesto, te vas a dar cuenta que en el fondo, quizás no tan en el fondo, nosotros somos los que más nos hemos estorbado. Nosotros, hay que ser honestos. Es mi debilidad, es mi inclinación, es mi baja pasión, es mi mediocridad, es mi egoísmo, es mi idolatría. Es mi vacío, es mi trauma, es mi rechazo, es lo que hay en mí, eso que me constituye de alguna manera por ahora, es lo que más daño me hace. O sea, el enemigo no está afuera. El enemigo en gran medida somos nosotros mismos con lo que traemos y permitimos. Yo le dije, Señor, ¿y entonces quién me va a defender a mí? ¿Cómo hago? Si yo mismo estoy tratando de hacer algo, pero yo mismo soy el que me estorbo. Y entonces Él me dijo algo a mí y me dijo, quiero que ores mucho más tiempo en lenguas. Tienes que comenzar a orar en lenguas mucho, para que el Espíritu Santo que está en ti se active más que tú cuando estás orando en conciencia natural. Aunque movido por el Espíritu Santo podemos orar y eso está maravilloso, es poderoso. Pero cuando tú oras en lenguas, es el Espíritu Santo orando en ti y está como expandiéndose dentro de ti, está expandiéndose y está cubriendo más espacios, más y se va a meter a la conciencia natural que tenemos para influenciarla. Hasta que tú y yo ya no seamos los protagonistas del día, hasta que tú y yo ya no seamos los protagonistas de nuestros sentimientos y afectos, sino que sintamos que comenzamos a ser libres de lo que sentimos, de lo que vemos, de lo que está sucediendo, de lo que antes nos afectaba. Y tú dices, wow, óyeme, como que me siento independiente de muchas cosas, ya no me siento como adherido. Lo veo, sé que está allí, de alguna manera tiene que ver conmigo, pero ya no estoy adherido, ya no comienzo a zarandearme por lo que está sucediendo, ni lo que siento, ni lo que veo, ni lo que escucho. ¿Por qué? Porque hay un poder de liberación actuando en ti. Es Él, es el Espíritu Santo que nos quiere llevar al nivel siguiente, al nivel de libres para bendecir.
Libres para hacer bendición de otros, para levantar a otros, para participarle a otros de esta gloria que es vivir en la dimensión del reino y venciendo en la tierra las circunstancias que nos corresponde. Entonces es algo poderoso y seguramente que a ti el Señor te dirá qué tienes que hacer. Posiblemente te diga quizás algo como lo que me dijo a mí: tienes que orar en lenguas. Tienes que activar el Espíritu Santo dentro de ti, no tiene que pasar por tu boca, ni digo yo por tu verbo castellano o inglés, no pasará por allí, no pasará por tu mente. Es el Espíritu Santo fluyendo en su lenguaje, haciendo que tú pases a ser dominado por él, regulado por él, controlado, vamos a decir, por él. Wow. Entonces eso va a ir cambiando la condición en la que yo vivo diariamente. Y entonces vamos a dejar de ser esos protagonistas naturales mirando el cielo. Entonces algunos tenemos que cansarnos de mirar el cielo. Alguien dirá: ay, pastor, pero mirar el cielo es tan lindo. Bueno, sí, es lindo, pero inalcanzable, pues. Sí, qué lindo que es el cielo, ¿no? Pero ¿y? Sí, maravilloso es el cielo, qué lindo, pero ¿y? ¿Algún día voy a llegar? ¿Algún día llegará? ¿Algún día voy a llegar hasta allá? No sé. Así que yo creo que tenemos que cansarnos de mirar el cielo y empezar a vivirlo. O sea, esa es la idea. Yo creo que ese es el llamado del Señor, ¿no? Por eso Pablo dice: para mí todo. O sea, Pablo llega al extremo que dice: mire, para mí todo tiene poco valor. Para mí todo tiene poco valor. Lo único que yo anhelo es conocer a ese Jesús aquí adentro y vivirlo. Ese es mi cielo. Entonces cansémonos de estar mirando el cielo. Cansémonos de hablar de bendición y empecemos a anhelar vivir ese cielo, vivir esas promesas, vivir la bendición de papá aquí en la tierra. ¿Para qué? ¿Para nosotros? Sí, claro, para nosotros, pero también para distribuir, para testificar a otros de lo que estamos viviendo. Miren lo que dice Pablo en la epístola a la iglesia de los Colosenses, allá en Colosa. Colosenses capítulo 3. Verso 1 y 2. Siendo pues que habéis resucitado con Cristo, esos son los nacidos de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que haber nacido de nuevo. Porque esto no es con esfuerzo, no es pujando. Como las mujeres que dan a luz pujando, ¿no? Esto no es pujando, es algo que eso no es. Naciste de nuevo. Si naciste de nuevo, estás resucitado. No es algo que tú y yo podamos hacer. Si hemos nacido de nuevo por el agua y el Espíritu Santo, según Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, verso 5 dice, por favor, qué pena, discúlpenme. Respondió Jesús: de cierto te digo, que a menos que uno nazca de agua, del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Si tú has nacido de nuevo, si has nacido de nuevo del Espíritu, entonces tú estás participando de la resurrección de Cristo y esa es una realidad, si soy consciente de eso y empiezo a vivir en esa dimensión. ¡Wow! Entonces no solamente vas a ver el cielo, vas a comenzar a vivirlo. Soy diferente, tengo una esencia distinta. No quiere decir que dejo por fuera mi vida natural, no, porque tenemos responsabilidades naturales, pero mi esencia yo sé que es celestial y quiero vivir en ese nivel celestial para hacer mejor las cosas en el mundo natural. Y entonces Pablo, allí en Colosenses, volvemos a Colosenses capítulo 3, dice entonces Pablo: siendo pues que habéis resucitado con Cristo, ya sabemos por qué, son los nacidos de nuevo, no los que se esfuerzan por nacer. Bueno, todos sabemos, cuando una mujer ya está para dar a luz, bueno, va a tener las contracciones, y bueno, ustedes saben que la que puja es la mujer cuando le toca, ¿sí? Las que no quieren pujar se hacen cesárea. Bueno, ustedes sabrán qué hacen, no lo sé. Que sea lo mejor, que Dios te guíe. Lo natural es lo mejor. Pero bueno, la mujer es la que tiene que pujar para que salga el niño. Pero ¿el niño qué hace? ¿El niño puja? No, el niño no puja. El niño va a salir porque alguien le abre la puerta y sale. Si la puerta está cerrada, él dice: yo no salgo. Entonces el niño no tiene que pujar, no tiene que coger sus manitos y decir: bueno, ábrame cancha aquí que ya voy a salir. El niño va a salir por efecto natural, por causa natural, pero alguien tiene que abrirle la puerta.
Entonces la puerta del cielo ya nos la abrió para nosotros el Señor. A través de Jesús, Él abrió la puerta, Él es la puerta. Y nosotros simplemente entramos en la dimensión del reino y de la resurrección por los méritos de Él. No es algo que tú y yo podamos fabricar, ni por lo que tú y yo tengamos que esforzarnos. Tú y yo no podemos esforzarnos para entrar en la dimensión del reino y vivir en resurrección. No podemos esforzarnos. Así como el niño no se esfuerza para salir de la mamá. La mamá tiene que esforzarse para que él dé a luz. Jesús fue el que se esforzó. No solo se esforzó, se sacrificó para abrir la puerta del cielo, y tú y yo entramos por fe en Él de forma espontánea. Nadie puede resucitar y nadie puede entrar y vivir en la gracia del Señor y tener acceso al cielo por esfuerzo. Bueno, tampoco he visto, y creo que ninguno de ustedes tampoco, ninguno de ustedes ha visto esforzándose o pujando a un árbol de limas para dar limas. ¿Usted se imagina un árbol ahí pujando para dar limas? No. El árbol de lima, ¿qué va a dar? Pues lima. ¿Y cómo lo va a dar? De forma espontánea y natural, porque su esencia es de lima. Y entonces el árbol de lima, ¿qué va a dar? Pues limas. ¿Y se esfuerza? No. Simplemente le brota la flor, hay polinización, estamos en primavera y ¡bum!, aparecen las limitas. Y cuando ya están maduras se caen. ¿Se esforzó el árbol? Para nada. Es lo natural, es lo espontáneo, va a surgir. Otra cosa sería que ese árbol que tiene esencia de lima quiera dar papayas. Entonces va a tener que pujar. Va a tener que esforzarse. El árbol ahí esforzándose, y alguien pasa y le dice: árbol, ¿por qué estás tan cansado? Árbol, te has envejecido. Árbol, te está doliendo el estómago, te están doliendo las piernas, los pulmones. Árbol, tienes cara de estar muy compungido. ¿Qué te sucede, árbol? Estoy aquí tratando de dar a luz papayas, pero eso no es lo que te toca. Esa no es tu esencia. Tú no eres un papayo, eres un árbol de limas. ¿Por qué no eres más feliz si das limas? Y a veces nos pasa eso a nosotros. Queremos ser algo cuya esencia no tenemos. ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres ser hija de Dios? ¿Quieres tener esa esencia? La tienes que tener a través de Jesús y vivir en el Espíritu. Y entonces vas a dar los frutos del Espíritu. ¿Y tendrás que pujar? No. Eso ya lo hizo Jesús. Si el Espíritu está en ti y tú vives bajo la esencia del reino, vives bajo la esencia de quién eres, influenciado por el Espíritu Santo que habita en ti, entonces los frutos van a ser por espontaneidad. Van a aparecer los frutos del amor, de la fe en ti, y tú vas a vivir de una forma espontánea porque tu esencia es de un hijo de Dios, y los hijos de Dios viven en el reino. Así que los frutos van a ser del reino, no van a ser de envidia, de pecado, de maldad, de crimen, de codicia, de miseria, de frustración, porque no es tu esencia. Entonces es algo que pasa en ti y en mí, pero pasa a consecuencia de que yo estoy consciente de quién soy. Soy un hijo de Dios. Soy consciente de la presencia del Espíritu Santo en mí. Soy consciente del reino, de los cielos, al cual tengo acceso ilimitado porque fui lavado con la sangre del Cordero, y esa realidad es la que yo quiero vivir. Entonces espontáneamente van a fluir en ti los dones, los frutos, la paciencia, el amor, la benignidad, la generosidad. Fluye porque estoy viviendo consciente de quién soy, y eso va a fluir. Como el árbol de limas va a dar limas, pero si quiere dar otro fruto que no es, entonces va a sufrir, se va a frustrar, se va a amargar, no lo va a lograr. La paz y el bien de papá vienen a sus hijos, los que están conscientes de quiénes son y anhelan esa realidad. Por eso Pablo, escribiendo a los Colosenses en el capítulo 3, verso 1, siendo pues que habéis resucitado con Cristo, dice Pablo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Wow,
Pero ¿qué quiere decir Pablo con esto? Porque Pablo está hablando profundo, está diciéndolo en estas oraciones, pero lo que está diciendo Pablo es eso. Si tú estás consciente de que has nacido de nuevo, si tú estás consciente que el Espíritu Santo habita en ti y que eres ciudadano del reino de los cielos y has resucitado con Cristo, y esa es tu identidad, tú eres consciente, tienes revelación, entendimiento, yo soy esa hija de Dios, yo soy un hijo de Dios, entonces va a ser para ti. Si tienes conciencia y entendimiento de esa realidad espiritual, si es que has nacido de nuevo, es que para ti va a ser normal y natural pensar en las cosas del reino de Dios, del diseño de Dios para tu vida y el lugar donde tú habitas, donde tú estás. Más que de las cosas terrenales, de las cosas celestiales que Dios quiere que pasen en la tierra. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si tú ya naciste de nuevo y entonces para ti lo importante, la prioridad, tu pasión es vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Y no estar enfocado en el reino de la tierra, en lo temporal. Lo temporal lo tenemos que vivir, pero mi enfoque, mi esencia, quién soy yo, lo que me hace consciente de lo que yo tengo más entendimiento, es de la realidad del reino de los cielos, que obviamente está en el cielo, pero está aquí. Está arriba, pero está aquí. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Les está escribiendo en ese lenguaje hace 2000 años a la iglesia de los colosenses. Si tu esencia es celestial y no la has perdido, entonces para ti va a ser natural estar en la esfera del reino, bendiciendo tu condición donde estás, tu realidad temporal donde estás, manifestando el reino de Dios. Así que, ¿qué es lo natural para mí? Si soy un hijo de Dios, pues quiero ver el reino de Dios manifestándose a través de mi vida, de mi familia, de mi matrimonio, en el trabajo, en los estudios. Que se vea, que se note la diferencia. ¿Pero por qué? Porque como yo he nacido de nuevo y soy consciente de eso, eso está fluyendo. Diga conmigo, eso está fluyendo en mí. Y Él está renovando mi mente y Él está transformando mi mente continuamente, porque estoy conectado con la realidad del reino y estoy siendo renovada y transformada y lo vivo y estoy siendo enriquecida por esa realidad de la que soy consciente que está en mí y que Dios quiere que yo empiece a vivir más conscientemente para que a través de esa conexión yo crezca y pueda afectar mi entorno. Tremendo. Y por eso entendemos ya con este alimento y esta revelación lo que Pablo le escribe a la iglesia de los Efesios en Éfeso, en esa epístola maravillosa y poderosa, muy profunda. Efesios capítulo 2, verso 6. Cuando Pablo les dice juntamente con Cristo Jesús. ¿Por qué dice juntamente con Cristo Jesús? Porque nosotros ya estamos adheridos a Jesús, porque yo estoy en unidad con Jesús, porque yo he nacido de nuevo, he resucitado y estoy con Jesús resucitado, o sea, estoy con Él, estoy en la misma dimensión de Él. Juntamente con Jesús, no separado, no, Jesús no está en un lado y yo estoy en otro, no, yo estoy con Él, tengo unidad, me identifico con Él, estoy viviendo esa dimensión de Jesús, la estoy viviendo, así que estoy con Él. Así que juntamente con Jesús nos resucitó. ¿Quién nos resucitó o nos resucitó? Y nos hizo sentar en lugares celestiales. Así que si tú estás identificado con Jesús, si vives en esa unidad, si estás consciente de tu esencia, de quién eres, y tienes revelación y entendimiento de esta realidad del reino de los cielos, ¡wow! Tú ya no estás en el plano natural al cual lamentablemente bajaron Adán y Eva. Cuando Adán y Eva comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos descienden. Ellos descienden. Y descienden a una condición humano natural donde hay espacio y tiempo y muerte. Y hay deterioro. El Señor les dijo, si comen de ese árbol, van a morir. Ustedes descienden a una condición que no es la eterna y la celestial. Descienden a lo temporal, espacio, tiempo, muerte.
porque ellos estaban en lo divino, en lo eterno, pero al desobedecer descienden y toman de lo natural y se adhieren a lo natural, a las leyes naturales de la física, de la química, de la luz y las tinieblas, del día y de la noche, de la vida y de la muerte. Allí descendieron Adán y Eva y de ahí viene toda la generación. Entraron en otro plano. Pero con Cristo somos redimidos. Somos rescatados para ir al diseño original de papá, que participamos de la eternidad de Él, de su amor. Pero alguien tenía que pagar la cuenta y ese era Jesús. Y por eso ya ahora estamos resucitados, pero todavía en este plano natural, pero ya resucitados y con acceso a la eternidad. Así que ya no hay muerte. La muerte fue vencida. Lo que puede haber es una despedida de este mundo natural, pero ya somos eternos. Esa conciencia te hace libre aún para que venzas el miedo a morir. Porque simplemente la muerte natural es una ausencia del mundo, del espacio y el tiempo natural. Pero tú prosigues el viaje a lo divino y a lo eterno. ¡Wow! ¡Wow! Pero si yo tengo esa conciencia, si yo tengo esa identidad, si yo guardo en mi corazón la revelación, mi esencia es divina, es celestial, es eterna, no me voy a dejar atrapar por lo natural y no me voy a dejar oprimir por eso. Y Pablo allí, escribiendo a la iglesia de Éfeso, les dice: nosotros estamos sentados en lugares celestiales. O sea, ya no estás aquí abajo. Ya no estás aquí abajo peleándote con las circunstancias. No. Tú ya has accedido al ámbito de lo eterno, donde estuvieron Adán y Eva antes de bajar. Tú has vuelto allá en Cristo Jesús. Mantente arriba. ¿Y cómo hago? Pues mantente arriba y vive lo que te corresponde en el mundo natural, pero no pierdas tu esencia. Tú estás arriba, no estás abajo. Tú eres de arriba, no de abajo. Si has nacido de nuevo, no eres de abajo, eres de arriba. Pero ¿cuál es tu conciencia? ¿De abajo o de arriba? Y el Espíritu Santo quiere despertarte, quiere despertarnos a todos los cristianos, a todos. Y quiere que vivamos conscientes de que somos de arriba más que de abajo. De abajo tenemos una porción, que es la natural, el cuerpo físico que tenemos. Pero tu esencia está arriba. Sé consciente que eres de arriba y tienes poder para vencer lo de abajo. Esta dimensión natural la vencemos en Cristo Jesús. Y por eso hay milagros. Y por eso Jesús multiplicó los panes y los peces. Y por eso Jesús le dijo a la tormenta: te calmas. Yo tengo autoridad, yo soy de arriba y tú eres de abajo y te digo que te calmes y te calmas. Y esa es la autoridad que Cristo quiere que tú y yo tengamos, vivamos y ejerzamos para manifestar su reino, bendiciendo a los demás. Pero tú y yo necesitamos conciencia. Soy de arriba y por eso tengo autoridad contra este cáncer. Soy de arriba y por eso tengo autoridad contra este maleficio. Soy de arriba y tengo autoridad en Cristo Jesús para decretar el bien y no el mal, para desatar, desenredar, desanudar lo que está causando muerte en el corazón de los seres humanos. Soy de arriba, no estoy limitado por lo de abajo, por eso tengo autoridad. Y aquí Pablo le dice a los efesios: tengan conciencia de esto. Ustedes en Cristo Jesús estamos sentados arriba. Ojo, estás arriba. Entonces habla como quien tiene autoridad en amor contra aquello que daña los corazones y las almas de los que te rodean. Es una posición. ¿Quién quiere vivir en esa conciencia? No siempre estamos pidiendo y mendigando. No, es que el Señor ya nos dio y nos participó de su gloria en Jesús. Necesitamos madurar, crecer, ser coherentes, honestos, santos, apartados, porque estamos arriba. Y desde arriba Él quiere que manifestemos su gloria y su poder. A eso nos llamó, a que testifiquemos, a que seamos efectivos, testigos, demos testimonio del reino. Pero si no tengo esa conciencia, si no lo estoy viviendo, simplemente voy a hablarlo. Así que hablamos del reino, pero no lo vivimos. Y ese es el tiempo en que el Señor nos está llamando.
vas a hablar del reino, tienes que vivir en el reino. Empieza a vivir el reino, empieza a conectarte con esa realidad y vívela y manifiéstalo. Porque es la voluntad de Dios para todos sus hijos. Para terminar, Hechos de los Apóstoles capítulo 10, verso 42. Hechos capítulo 10, verso 42. Él nos ha mandado a predicar al pueblo, a testificar que Él es el que Dios ha puesto como juez de vivos y de muertos. Wow. El Señor quiere que estemos tan identificados con Él, tan identificados con su reino, que nosotros podamos con todo corazón y con toda autoridad, nosotros anunciar y nosotros enseñarle a las personas, y nosotros desde la experiencia y la vivencia del reino de los cielos en Cristo Jesús, nosotros prediquemos y anunciemos: Jesús es el Señor. Jesús es el que el Señor ha enviado del cielo para ser juez de vivos y muertos. Y que el mundo lo sepa, porque nosotros lo vivimos, nosotros también testificamos. Es nuestro llamado. Jesús es el Señor y es juez de vivos y muertos. ¿Quieres al Señor en tu vida? ¿Quieres identidad con Él? Porque Él va a venir como juez. Y tú y yo necesitamos estar identificados con Él. Necesitamos ser librados por Él. Y este es el tiempo. Conciencia suficiente de nuestra esencia como hijos de Dios. No la vamos a perder. El Espíritu Santo nos va a ayudar si nos rendimos a Él. El Espíritu Santo nos va a ayudar si tú y yo nos rendimos y nos humillamos y admitimos nuestra debilidad, nuestra tibieza o nuestra religiosidad. Este es el tiempo. El zarandeo que estamos pasando debe tener para nosotros una gran oportunidad. Debe convertirse para ti, para mí, en una oportunidad de ser más conscientes. Quiero ser un ciudadano del reino. Quiero vivir a Cristo. Quiero conocerlo. Quiero que sea mi prioridad. Quiero manifestar su amor y su poder, y que eso se vea en mí como algo evidente y real, porque estoy viviendo esa dimensión. Soy consciente de eso. Más que de otras cosas, soy consciente de eso. Y eso es lo que a mí me determina. En estos días oraremos por eso, porque lo necesitamos. Necesitamos esto, Señor, conciencia de quién somos, evidencia del reino en cada uno de nosotros. La esencia tuya, tu esencia, mi esencia están en Él, está en nosotros y no la vamos a perder. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie allí en casa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias hoy. Hoy en este día especial, Señor. Tu paternidad, Señor. Tu paternidad. Señor, hoy te pedimos que tu presencia en cada hogar, en cada uno de nosotros, nos despierte, nos lleve, Señor, a estar conscientes de nuestra esencia, conscientes de quiénes somos, conscientes del reino, conscientes, Señor, de tu perfecta y maravillosa voluntad, Señor, para cada uno de nosotros. Padre, hoy te pedimos, hoy oramos, Señor, levanta tu voz allí en casa y dile: Señor, yo quiero ser consciente como hija, yo quiero ser consciente como hijo de mi condición, de la esencia, del reino al cual he sido llamada, al cual he sido llamado en Cristo Jesús, para andar en resurrección, para andar en el poder de tu nombre, Señor. Y no seré más cautivado, no seré más cautivada y detenida, no seré más condicionado por el mundo natural, porque ese mundo ya fue vencido en Cristo Jesús, ya fue vencido en mi Jesús, y yo soy vencedor con Él. Entonces no me dejaré atrapar, no me dejaré alienar, no me dejaré intimidar por las circunstancias. El reino de los cielos es mayor en mí que el reino natural,
que el reino temporal de este mundo. Señor, hoy te pedimos que sea despertado el corazón de tus hijas, que sea despertado el corazón de tus hijos, para que seamos conscientes de esta esencia celestial que tenemos ahora. Gracias a ti, el Espíritu Santo, el Espíritu de resurrección en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, te damos. Pídelo ahí en casa. Dile, Señor, que este fuego se encienda, que este fuego se encienda en mí. Ser consciente, tener entendimiento y revelación. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y no vivir como quien no soy. Si soy un nacido de nuevo, entonces viviré en el reino. Viviré bajo la gloria del reino de mi Señor. Viviré movido, empoderado por el Espíritu Santo. Viviré en resurrección y veré los efectos del reino en mi vida y en la vida de todos los que me rodean. Gracias, Padre. Constitúyenos, Señor, en testigos efectivos de tu reino poderoso, que libera hombres y mujeres de las leyes del mundo natural, del pecado, Señor, de la infelicidad, de la autodestrucción, de la muerte. Gracias, Padre. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso a papá.